Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos. Los saluda Daniela Huelvas, coordinadora editorial de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Hoy queremos agradecerle su presencia en este seminario web titulado Cómo plantear e investigar una historia de periodismo de soluciones. En esta ocasión, nuestro invitado es Johnny Magdaleno, periodista independiente con publicaciones en medios como Reuters, Al Jazeera y Univisión, quien relatará su experiencia en la investigación de historias con el enfoque de periodismo de soluciones. Esta sesión, como todas las que tenemos, tiene una duración de 1 hora. Durante este tiempo, Johnny esbozará respuestas a interrogantes como ¿qué es y qué no es periodismo de soluciones? ¿Cómo enfocar mi historia según el criterio de periodismo de soluciones? ¿Cómo planificar la investigación y la reportería de una historia con el enfoque? ¿Cómo proponerle a mi editor una historia de periodismo de soluciones? ¿Y es posible emplear el periodismo de soluciones a diario en mi sala de redacción? Esas son algunas de las preguntas sobre las cuales se basará Johnny para hacer su intervención. Les recuerdo que esta charla se realiza en el marco de la alianza entre Red de Periodismo de Soluciones y la FNPI, con el apoyo de la Fundación Tinker. Esta alianza busca fortalecer a los reporteros iberoamericanos para ofrecerles diferentes alternativas dentro del oficio que le permita generar historias con aproximaciones novedosas, con enfoques amplios que permitan la cobertura tanto de problemas como respuestas, así como la generación de un mayor impacto. La dinámica de la charla web es como la que usualmente realizamos. Actualmente tenemos transmisión por doble vía. Estamos quienes nos siguen a través del Facebook Live de la FNPI y también quienes nos siguen a través de GoToWebinar. Entonces, la charla web es, ahora empezamos con la intervención de Johnny, que dura una media hora aproximadamente. Luego pasamos a la sesión de preguntas. A pesar de que la sesión de preguntas viene después de la intervención de Johnny, ustedes pueden ir enviando sus preguntas en cualquier momento. Quienes nos siguen por Facebook, pues pueden enviarlas a través de los comentarios. Y los de GoToWebinar tienen una cajita que se llama preguntas, y allí, preguntas o cuestiones en el panel de control, y allí pueden enviarnos sus preguntas que serán comentadas más adelante después de que Johnny realice su intervención. Este seminario web, está siendo grabado y estamos tuiteando también a través de nuestra cuenta de Twitter con el hashtag periodismo de soluciones. Una vez más, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. En este momento le damos la bienvenida a Johnny. Hola Johnny, bienvenido. Hola a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Y puedo empezar, ¿cierto? Sí, ya adelante, Johnny. La audiencia es tuya. Ok, ya. Perfecto. Bueno, soy Johnny Magdaleno y soy periodista que enfoca en periodismo de soluciones, además otras formas de periodismo. Y también mientras presento este webinar voy a estar como viendo porque tengo aquí una pantalla con los notas también, así que por eso voy a estar así. Les voy a explicar por medio de esta presentación qué es el periodismo de soluciones, además de qué no es y por qué deberíamos pensar en hacerlo como periodistas y representantes de los medios en nuestros países y en nuestras comunidades. Y esa última parte va a venir de cuestiones de la ética mediática, pero también dependerá de unos datos de encuestas que han hecho unos periódicos en los Estados Unidos que ustedes les voy a mostrar al fin de la presentación. Entonces, muchas gracias a todas y todos por asistir y también gracias a la Red del Periodismo de Soluciones de los Estados Unidos, la Fundación Gabo, por su apoyo en esta presentación. A ver, para empezar. Aquí tengo un par de preguntas para ustedes. Y esas preguntas son para hacerles pensar en tres cosas.
el contenido de los medios que consumimos diariamente, cómo los medios influyen en nuestra manera de ver y contemplar el mundo, y el tono y tema de los reportajes que solemos hacer como periodistas. Tal vez fuera decir que ustedes hicieron o experimentaron alguno de los tres, tal vez no fuera recién, pero el punto es descartar lo que muchos han dicho sobre los medios generalmente, lo que yo escucho siempre, que son mayoritariamente negativos. Y ahí si los medios son mayoritariamente negativos, diría yo que los medios no están dando cobertura a la gran escena de nuestra realidad, a la gran escena de lo que está impactando a nuestras comunidades, países o familias, ¿no? Mientras preparaba esta presentación, yo leí las portadas de los medios con bastantes lectores, como el País en España, los New York Times en los Estados Unidos y el Comercio acá en Ecuador, donde vivo actualmente. Y como se ve, la mayoría de las encabezadas tratan de temas graves. Tenemos un aeropuerto que recibió mucha plata, pero no se construirá en México. Tenemos migrantes que necesitan ser rescatados. Tenemos robos, tenemos asaltos en Quito. Tenemos empresas en los Estados Unidos que no pagan sus impuestos. Dar cobertura a esos temas es súper importante, punto. Y es parte de nuestro trabajo. Y yo diría que el acto de investigar sobre las personas o instituciones con mucho poder o problemas sociales o dar cobertura a crisis humanitarias o económicas que actualmente falta atención. Esos son actos que nos llamaron a la profesión del periodismo al inicio, para mí por lo menos. Pero ese mismo enfoque solo trata de ser no solamente la responsabilidad ética de la periodista, no mantener un foco sobre esos problemas, sino un modelo operacional y con fines de lucro de las empresas mediáticas, enfocar en lo corrupto, lo injusto, lo peligroso. Pero a ustedes les quiero proponer algo. Si el propósito de rescatar esos temas es mantener un poco sobre los desafíos para nuestras comunidades, yo creo que también tenemos una responsabilidad moral y profesional de investigar la pregunta que siempre va a surgir después. ¿Qué se puede hacer para resolver esos desafíos o problemas? Porque sí, hay respuestas innovadoras que ya están pasando, hay modelos impactantes, hay iniciativas prometedoras que merecen igual de cobertura que las noticias trágicas, digamos. Y aquí pueden ver cómo sus colegas en América Latina ya están involucrados en esta forma de reportaje. Bueno, en un artículo mío que ven abajo de la pantalla. Y bueno, pero vamos a hablar más sobre esos ejemplos, esos 4 ejemplos, luego en la presentación cuando hablamos de los tipos de historias y soluciones. Aquí tenemos el significado sencillo de qué es periodismo de soluciones, ¿ya? Reportajes rigurosos sobre respuestas a problemas sociales. Y aquí también tengo una captura de pantalla del sitio web de la Red del Periodismo de Soluciones en los Estados Unidos, que dice: periodismo de soluciones es una parte crítica del futuro de las noticias. Y eso es algo que aunque yo estoy muy de acuerdo, yo veo más y más el periodismo de soluciones como es parte integral de la cobertura mediática en los Estados Unidos, pero también en muchos otros países. Ya está creciendo ese movimiento, entre comillas. Entonces, ¿qué más aparte de ese significado sencillo?
Periodismo de soluciones detalla cómo surgió esa respuesta y cómo funciona la respuesta. Y también evidencia el impacto de la respuesta, tomando en cuenta la eficacia de la respuesta y no solamente las buenas intenciones de sus autores. Porque el periodismo de soluciones es mucho más que perfiles sobre los quienes encabezan las respuestas. Y aquí otro punto. Si la evidencia sugiere que la respuesta no funciona, el periodismo de soluciones también es investigar y publicar sobre respuestas fracasadas. Y voy a hablar en las próximas horas de la presentación sobre esto un poco, que en periodismo de soluciones no solamente es noticias positivas. Provee aprendizajes y revelaciones sobre la respuesta, los cuales pueden ayudar a los demás a proponer la misma respuesta en su comunidad. No quiere decir que los reportajes que hacen ustedes necesitan contar con directrices, sino más bien creo que es importante que todos los elementos de la respuesta, los buenos y los malos, los dan a conocer para que nosotros líderes en otras comunidades puedan imaginarse cómo pueden aplicar la misma respuesta o solución o modelo en sus comunidades. O con esos aprendizajes, cambiar algunos elementos de sus programas que ya tienen en marcha. Y este último punto es súper clave, porque no hay una solución que sea perfecta y como reporteros es nuestro deber examinar esto. Señala cualquier limitación, traba o arbitraria. No hay una solución que sea perfecta y como reporter alcanza a todas las comunidades, falta en algún sentido. Todas son preguntas que se debería preguntar. Entonces, ¿qué no es periodismo de soluciones? Cualquier noticia positiva no es igual a periodismo de soluciones. Muchos de ellos sí son noticias positivas, pero eso no quiere decir que toda noticia positiva califica como un periodismo de soluciones. Y en esta próxima parte va a tratar de ejemplos que no son periodismo de soluciones. Quiero aclarar que no estoy criticando los siguientes ejemplos, sino solamente estoy mostrándoles que, tomando en cuenta los puntos de la hoja anterior, esos tipos de noticias positivas no califican como periodismo de soluciones. Y voy a averiguar algo rápido. Ya, perfecto. Solo estaba recibiendo los mensajes y quería verificar que no pueden tener convergencia algo con la presentación. Pero bueno. Entonces, periodismo de soluciones no es arrojar errores. No exagera. En este artículo de los New York Times, el lead del artículo dice en inglés: a veces una pelota de fútbol es más que una pelota. A veces salva vidas. Y bueno, personalmente yo nunca he visto una pelota de fútbol salvar una vida. Bueno, lo que quiero decir es que es importante pensar en el lenguaje que empleamos en nuestros artículos. Que no se exagere, que no se emocione, aun si la respuesta tiene bastante impacto, o nos emociona, nos gusta la organización o la persona que lo maneja. No trata de modelos o respuestas que ya no están en camino. También puede decir que no trata de teorías solas o programas que están por empezar, pero no tiene historial de impacto o buen resultado todavía. No es activismo. No es una llamada a los lectores a unirse a una campaña política o donar o nada así. Periodismo de soluciones es reportar sobre algo que está pasando.
como las otras formas de periodismo. Y lastimosamente no es periodismo de fluff, o reportajes de fluff. Y yo busqué una traducción de esta palabra y encontré reportajes frívolos, pero creo que por esa captura de pantalla ustedes pueden entender a qué me refiero. Aunque me gusta leer artículos así, porque me alegran, pero no califica técnicamente como periodismo de soluciones. Periodismo de soluciones depende de datos, investigación, entrevistas, buen juicio, objetividad, tal como el periodismo de investigación o el periodismo perro guardián. Entonces, la segunda parte de la presentación, ¿cómo lo haces? Esta es una captura de pantalla de un artículo recién publicado en el blog de la Red de Periodismo de Soluciones. Y creo que es uno de los primeros artículos que han publicado en su blog en español, castellano, lo que me alegra mucho ver y espero que vengan muchos más. Y a ustedes les voy a pasar el enlace a ese sitio al fin de la presentación. Unos pasos, una lista sencilla, ¿no? Identifica un asunto o preocupación que ya tiene conciencia pública. Y eso es importante porque si la respuesta que estás investigando responde a un problema que el público o los sectores no conozcan, entonces más bien deberías primero reportar sobre el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque como periodistas y como yo he dicho antes, creo yo, es nuestro deber también enfocar esa luz sobre los problemas que no se han dado a conocer. Y también porque si no es un problema común, los lectores probablemente no van a querer leer una respuesta a algo que no les corresponde a sus vidas o a donde viven o a sus familias. El segundo paso, busca qué se puede hacer y quién lo está resolviendo mejor. Probablemente aquí es donde empiezan las llamadas, las entrevistas, para averiguar qué están diciendo los expertos o fuentes en tu comunidad sobre el problema y quién está ganando territorio, digamos, en resolverlo. Eso te ayuda a mapear cómo es la comunidad de los quienes están intentando resolver los problemas o asuntos, ¿ya? Y te puede ayudar también en el futuro cuando estás buscando más historias de soluciones. Y luego de encontrarla, verifica que la solución o respuesta tenga evidencia y datos. Porque sin datos, sin evidencia, realmente no vas a poder comunicarte sobre el impacto del programa o mostrar por qué deberíamos hacerle caso. Investiga qué le hace falta a la respuesta. Otra vez, como dije antes, es poco probable que has encontrado una solución que sea perfecta, ¿ya? Y eso puede ser en cuanto a no alcanza a todas las comunidades, como dije, o puede ser que las personas, los líderes de la solución o modelo o colaboración han encontrado muchísimos obstáculos en el proceso de realizar el modelo o la solución. Entonces es súper importante incluir esos elementos en cualquier reportaje. Y luego, al fin, producir el reportaje, obviamente, probablemente con un protagonista fuerte que ha beneficiado de la solución o que es líder de la solución o del modelo, y pensando también en una narrativa sobre la respuesta y el público que lo va a leer ese reportaje. Y como
como todo buen periodismo va a incluir el quién, el qué, dónde, cuándo, por qué, pero importante apuntar que en el periodismo de soluciones el cómo es lo más importante. Y aquí voy a hablar un poco sobre un ejemplo. Esta es una foto que corresponde a un artículo de 2001, creo, de periodismo de soluciones por uno de los fundadores del periodismo de soluciones en los Estados Unidos, Tina Rosenberg. Y ella cuenta la historia de que ella fue a proponer un artículo a su editor sobre cómo en países africanos con tasas súper altas de infecciones de VIH, los medicamentos para tratar VIH eran súper costosos. Y su editor le dijo, no puedo, ese tema es demasiado deprimido, pero sigue buscando alrededores del mismo tema. Entonces, Tina decidió hacer periodismo de soluciones. En lugar de escribir sobre esos países africanos y el alto costo de los medicamentos, ella averiguó que en Brasil tuvieron éxito replicando los mismos medicamentos en una manera menos costosa y podían venderlos en una manera a un precio mucho menos costoso que ayudaba a reducir la transmisión de VIH. Y me gusta esa historia detrás del escenario, digamos, porque muestra cómo una reportera logró encontrar una historia de soluciones, aunque al inicio ella buscaba hacer un reportaje trágico, digamos, sobre un tema que había generado noticias trágicas desde las 80s. Y aquí otro consejo. Como todo periodismo, un protagonista puede ser clave para ilustrar el modelo. Sí, el reportaje de soluciones es de formato largo. No siempre tienen que ser de formato largo, incluso pueden tener 500 palabras si incluyen evidencia y datos para mostrar por qué es una solución muy prometedora. Eso es en el caso de tener un formato largo, pensando más en la narrativa. Pero si incluye un protagonista, debería enfocarse en qué hace y cómo lo hace, más que quién es. Y entonces, ¿en dónde encontrarlas? Las ideas para las historias. Y aquí tengo unos ejemplos, ¿no? Seguramente no es una lista completa. Seguramente ustedes están pensando ya mismo mientras avanza la presentación sobre otras fuentes potentes, pero esta es una lista para empezar. Entonces, papers académicos evaluados por expertos académicos, bases de datos, gente involucrada en la implementación de programas, quiere decir como los programas, las soluciones, los modelos, los ejemplos que ya están pasando en las comunidades, los líderes de esos programas. Redes de innovadores, entonces eso puede ser emprendedores sociales, los responsables de los programas de fundaciones, porque a veces las fundaciones patrocinan programas o modelos que tienen bastante impacto y tienen los datos de evidencia para mostrar esto, porque tienen que mostrar eso a las fundaciones para recibir fondos. Tu propia experticia, ¿qué quiere decir esto? Pero pensando en ustedes como periodistas, si ustedes suelen enfocar en un tema o un par de temas, puede ser que algún entrevistado te dice algo, o tú empiezas a trazar las tendencias que encuentran mientras ustedes están haciendo reportajes que les pueden guiar a una buena historia. O busca en tu propia vida. Cuando ustedes están en camino al trabajo o
piensan en algo que está afectando a tu familia o a sus comunidades. Allí pueden encontrar problemas sociales que ustedes o los queridos enfrentan cada día y empezar a pensar en cómo los puede resolver, buscar ejemplos, preguntar quiénes los están intentando resolver y entrevistarles. Aquí otra lista de unas preguntas claves que les pueden ayudar a pensar en historias potentes para hacer reportajes. Entonces, ¿cómo funciona la respuesta? ¿Cuáles partes del problema no son resueltas por la respuesta? ¿De dónde salió esta idea? ¿Lo están replicando en otras partes? ¿En dónde les resulta bien? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen las investigaciones sobre la respuesta? ¿Qué dicen los críticos? ¿Y qué objetivos importan al rato de medir el éxito de la respuesta? ¿Cuáles son los obstáculos que impedirán que lo repliquen en otras partes? Ya, unas preguntas para considerar. Seguramente ustedes van a pensar en otras también. A ver, ahora para mostrarles unos ejemplos y hablar un poco de los ejemplos en español y castellano. Puede decir que hay 4 tipos de estas historias. Y los ejemplos se parecen, pero eso está bien. Yo digo 4 para dar una idea general de cómo se ven. El primer modelo, ¿ya? La desviación positiva. Aquí tenemos un artículo en El Tiempo en Colombia sobre un relleno sanitario de Barranquilla. Y habla de cómo logran que ese relleno sanitario no sea perturbador a los moradores alrededor del sitio. Y esto era parte de una serie que hizo El Tiempo sobre rellenos sanitarios en ciudades grandes en Colombia y los problemas que tienen, cómo fracasan y tal. Pero publicaron este ejemplo como parte de esa serie para mostrar que, mira, hay otros sitios que lo están haciendo bien. Hay desviaciones positivas que deberíamos investigar cuando hablamos de los rellenos sanitarios en Colombia, que sabemos que tienen problemas. Otra, la nueva gran idea. Esto es un artículo en Plaza Pública en Guatemala sobre cómo el Departamento del Estado que recauda impuestos cambió el lenguaje de las cartas que mandan a las y los guatemaltecos que no pagaban sus impuestos. Y los cambios a las cartas eran sencillos. Hicieron en 4 tipos de cartas con temas distintas, con un lenguaje mucho más coloquial, para que sean fáciles de entender para todo el público. Y creo que lograron ver unos resultados súper prometedores en eso, en cuanto a cuánto invirtieron en mejorar esas cartas y cuánto lograron recaudar comparado con años anteriores. El experimento en progreso. Bueno, eso es un artículo mío que yo hice por 2 publicaciones, Next City y The Revive Report, que es un medio en San Antonio, Texas, The Revive Report. Y trata de cómo los mexicanos americanos de esta ciudad están liderando una campaña para preservar sitios latinos icónicos en San Antonio frente a la gentrificación y el boom de la población de San Antonio, que está creciendo un montón ahora, y como por medio de esa preservación posiblemente ayudarán a proteger barrios con pocos recursos cerca del centro de la ciudad y proteger los moradores de esos barrios de ser desalojados. Yo pasé una semana en San Antonio
hablé con los moradores del barrio, las organizaciones sociales, varios departamentos del gobierno local, entrevisté al alcalde y otros para ilustrar ese esfuerzo. Y el cuarto ejemplo, la transformación del lugar. Esto es en la Voz de Guanacaste en Costa Rica. Es un artículo sobre un programa en nuestra comunidad que ofrece servicios de medicina preventiva y psicológica a niños y jóvenes. Y que antes había un vacío de doctores en el sector y faltaron los fondos para mantener el centro, pero lograron formar una colaboración con otras organizaciones para poder sostener el proyecto. Y dicen en este artículo, publicaron el año pasado, que en los 7 años anteriores lograron atender a más de 22,000 niños, niñas y adolescentes por esa colaboración. Entonces, cuando ustedes van a buscar y hacer reportaje sobre historias de soluciones, deberías entrevistar a los que benefician del programa, hasta la comunidad en donde toma lugar la solución, los críticos de la solución, académicos, políticos, científicos u otros expertos locales o nacionales del tema, y cualquier otra fuente que los otros entrevistados consideran es significativa. Entonces, seguramente en el camino de hacer esos reportajes, ustedes van a entrevistar a personas que están involucrados con las soluciones o modelos que les dicen, mira, deberían hablar con ese señor o esa señora o entrevistar a los responsables de este programa, porque ellos simplemente, por ser tan metidos en la solución o en la respuesta, van a entender quiénes están manejando la respuesta y quiénes deberías incluir en el reportaje. Importante escuchar. Y ahora, ¿cómo proponerlo a tu editor? Yo tengo aquí una cifra de Fred de San Lazaro, director del Undertold Series PBS en los Estados Unidos. Y para mí es muy interesante porque muestra que le llama la atención a un editor sobre una historia de soluciones que busca. Y él dice, y voy a traducirlo a español, que queremos asegurar que la historia tenga un historial o muestre mucha promesa en poder desempeñar algún impacto. La escalabilidad es muy, muy clave. Es el mismo criterio que posiblemente tendrá un fundador filántropo o un inversor de impacto que examina un emprendimiento con que quiere colaborar. Nuestra promesa tiene una historia de impacto, ha crecido mucho, se lo puede replicar ampliamente y en otras partes. Más y más estoy buscando historias que tienen más textura y no un consenso entero que sea el mejor respuesta. Entonces eso para mí era interesante porque él dice que está buscando las respuestas que tienen varios bandos, digamos, que hay personas que están de acuerdo con la respuesta y otros no. Y para analizar un poco esa dinámica y mostrar por qué hay esa falta de consenso. Bueno, cuando van armando una propuesta, unas preguntas para considerar. ¿Ya? Y de hecho esas preguntas yo encontré en el Solutions Lab de la red del periodismo de solución en su sitio web. Y les voy a pasar este enlace porque les va a ayudar un montón. Pero igual los copié y pegué aquí para mostrarles porque son claves. Sabes que al fin de cuentas una buena historia es una buena historia, ¿no? Y mientras más tengan datos y evidencia para apoyarle, más fácilmente pueden convencer a un
a un editor que vale la pena publicarlo, por lo menos según mi experiencia. Pero aquí, mientras escriben sus propuestas, cosas que la propuesta debería contestar, ¿por qué debe importarme eso de la perspectiva del editor, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta historia particular con los grandes debates que tiene la gente? ¿Cómo impacta la vida del lector? Eso es donde vas a como mostrar la importancia de la historia. Y luego de esto, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo captivante de la historia? ¿Por qué esta historia debería ser escrita y publicada ahora, a diferencia de la semana pasada o dentro de un año? Para darles un ejemplo, yo justo propuse un artículo a un periódico y era algo que yo estaba investigando por mucho tiempo, pero es un artículo de soluciones que yo estaba investigando por mucho tiempo, pero yo estaba esperando que salgan unos nuevos datos, un nuevo censo en los Estados Unidos. Y una semana después de la publicación de esta encuesta, yo sí decidí proponer la historia a un editor y lo aceptaron. Y yo creo que eso fue clave, de tenerlo tan vinculado con el lanzamiento de esa misma nueva base de datos. ¿Y por qué yo? ¿Qué aspecto de su historial hace que ustedes particularmente calificaron para escribir esta historia? Hablando nuevamente de mi experiencia sobre la historia a la que justo me referí, yo en esta propuesta yo escribí que era un área en un estado en los Estados Unidos donde yo he trabajado antes como reportero, así que por eso yo sabía un poco y lo conocía un poco cómo era la área y yo ya me había familiarizado con la área. Y la última pregunta, ¿lo puede hacer diariamente en mi sala de redacción? Yo diría que sí. Lo que posiblemente van a encontrar es que hay unos editores que pensarán que esta forma de reportaje es apología o relaciones públicas, pero y como mostré en esta presentación, no es súper riguroso, tal como el periodismo de investigaciones, disculpen, y otras formas de periodismo, y puede mostrar por qué de la evidencia, por qué de los datos, por qué de la cantidad de entrevistas, por qué del tiempo que requiere para que lo hagan de la manera más cierta posible. Y bueno, espero que ustedes usen las notas de esta presentación para mostrarles por qué a los editores que tal vez no estén de acuerdo con esa forma de periodismo. Y eso también es algo que me impactó. Y encontré la manera o el texto en español castellano y quería mostrarles esto. Para mí es importante porque muestran en las últimas dos preguntas cómo puede reaccionar como una sala de reacción a noticias actuales, ¿no? Entonces no quiere decir que no deban cubrir la reunión del consejo escolar, pero si quiere hacer un tipo de reportaje que va más allá de lo normal, pueden pensar en periodismo de soluciones. Igualmente con eso, un último tiroteo local, otro problema, como vimos en las capturas de pantallas de los otros periódicos, del comercio en Ecuador, que tiene bastante noticias sobre los robos y sobre asaltos, pero yo como periodista propondría en donde lo están como evitando esos problemas o donde lo están escondiendo bien o a donde
lo están bajando las cifras de los crímenes que pasan en la comunidad. Entonces, y también les voy a mostrar a ustedes el enlace donde pueden encontrar este texto y otros ejemplos de consejos en cómo hacer periodismo de soluciones. Ya, entonces, mientras que ustedes están pensando en lanzar más periodismo de soluciones en sus salas de acciones, un par de consejos aquí. ¿Ya? Cuando empiezan a hablar de cómo deberían enfocarse más en periodismo de soluciones, que vengan con ideas ya bien investigadas y listos para reportar, ¿no? Vengan con un par de ideas que pueden mostrar como evidencia de que sí, esta forma de periodismo vale muchísimo y que está mostrando otro lado del debate de las noticias actuales que no se van a dar a conocer y tal vez a los lectores les interesaría mucho en saber sobre estos temas, lo bueno que está pasando. Buscar líderes. Entonces, si tú eres un reportero que tiene mucho interés en hacer periodismo de soluciones y eso es parte de una sala de redacciones, tú posiblemente puedes dar voz a este lado de pensar en la producción de las noticias, ¿no? Cuando están hablando de deberíamos hacer reportajes sobre eso, o hay un acontecimiento que está pasando en esta comunidad, tú puedes estar allí como pensando en qué otros ejemplos o formas de reportajes pueden lanzar que muestran el otro lado de esto. Como justo dije, si hay un crecimiento de crímenes en cierto barrio, buscan otro barrio que ha logrado bajar la tasa de crímenes que pasan en su comunidad. ¿No? Siempre está pensando así para que siempre haya una voz que está a favor del periodismo de soluciones en la sala de redacción. Buscar oportunidades. Y eso es casi lo mismo, ¿no? Que de justo lo que dije sobre cuando ya están por correr a hacer reportajes sobre una noticia actual, siempre buscar en otras formas de qué puede hacer para dinamizar un poco el tipo de reportaje y la cobertura que están dando a eventos actuales, ¿no? Establecer objetivos específicos. Esto puede ser como cuando están pensando en esos tipos de historias, pensar o poner un objetivo de lograr buscar soluciones, un par de soluciones a cada noticia trágica, entre comillas. Entonces, con cada tipo de noticia trágica, o tal vez un problema que siempre se asome y que siempre parece que ustedes están haciendo reportajes del mismo problema, pensar en un número de objetivos o soluciones o respuestas o algo que quieren alcanzar cada mes o cada rato, para que siempre estén investigando sobre las soluciones, tal cual siempre están investigando sobre los asuntos actuales. Y hacer hincapié en el periodismo de soluciones de calidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una variedad grande de periodismo de soluciones que ya va ganando reconocimiento, va ganando premios, porque aparte de informar a los lectores, están como dando oportunidades a los lectores a pensar en otros ejemplos positivos que están pasando en sus comunidades y cómo ellos también pueden asomarse a estas causas. Entonces, yo creo que pueden posiblemente dentro de una sala de redacción crear un sistema de premios para los periodistas que
que logran encontrar la mejor respuesta o que tienen una respuesta que tiene los mejores datos, que muestra más promesa. Entonces, pensar en maneras en que no necesitan aplicar y esperar el conocimiento de fundaciones que dan premios a periódicos, sino que pueden empezar a hacerlo entre ustedes en la sala de redacción para, más que todo, para impulsar este tipo de actividad y esta forma de pensar en cómo es que estamos haciendo las noticias y qué nos estamos perdiendo en solamente enfocarnos en lo negativo. Y aquí tengo unos datos, y eso trata un poco de la cuestión de por qué hacer periodismo de soluciones. Y esto es una encuesta que hizo el Seattle Times a sus lectores sobre una sección que tienen en su periódico que solamente trata de la educación. Y eso hicieron como colaboración con la red de periodismo de soluciones, de hecho. Entonces, a los lectores de esa sección les preguntaron a ellos, por ejemplo, en esta primera categoría, ¿leerían más artículos por los Seattle Times por haber leído los artículos en esta sección sobre la educación? Y pueden ver que, bueno, en los primeras 3 categorías dicen que sí, la mayoría dicen que sí, que a ellos les anima a seguir leyendo las otras partes del periódico, no solamente esta parte que se dedica a la educación. Y también preguntan si buscarían más historias en esta misma sección sobre la educación. Muchos dijeron que sí. Los ciudadanos generales, una tercera parte dijeron que sí, pero los que están involucrados en la educación, eso es lo que quiere decir cuando dicen head involved, los lectores que ya están bien involucrados en la educación, que ellos les anima mucho, les llama la atención mucho la importancia de esta parte del Seattle Times. Y luego pensar en la historia, muchas veces después de lo haber leído, y también es una muy alta nivel de participación en los que están involucrados en la educación. Y también los padres no alcanzan la mitad, pero es un número bastante significativo, diría yo, y también los ciudadanos generales. Entonces, eso muestra la interés que tienen los lectores en encontrar más historias, más reportajes que solamente son negativos, pero sí tratan de cómo podemos responder a los problemas que nos enfrentan cada día a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Y parece que más y más lectores aprecian que existe esta forma de periodismo. Y aquí tengo un par de enlaces para ustedes sobre los artículos a que me referí en la presentación. Y también tengo aquí el Solutions Journalism Network, su sitio web. Y voy a mostrarles algo rapidito también aquí abajo mi correo electrónico, o si acaso ustedes deciden comunicarse conmigo. Felizmente yo recibiría sus mensajes. Esto es el Learning Lab de la red de periodismo de soluciones. Y lo chévere de esto es que tienen en español castellano, disculpe. Entonces, mucho de la presentación que yo hice viene de estos mismos módulos, digamos. Aquí tenemos unas herramientas básicas y ustedes pueden ir leyendo los contenidos que tiene. También hay varias preguntas, muestra cómo hacer periodismo de soluciones, los tipos de las historias,
como yo dije en la presentación. Entonces, a ustedes les sugiero ir a ese sitio web y buscar las herramientas, los toolkits que tienen, porque tienen bastante información y ellos son los líderes de este informe de periodismo en los Estados Unidos, por lo menos, pero ya están ayudando a varias otras salas de redacciones en otros países. Y eso, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Vale, entonces, si te parece, Johnny, ahora pasamos a la parte de preguntas, un par de preguntas que reservamos que nos han enviado las personas. Acá tenemos, por ejemplo, una pregunta que nos hace Hernán Restrepo. Él nos dice, ¿cómo hacer para que la solución sobre la que trata tu historia no suene como un publireportaje sobre esa gran idea que solucionó algún problema? Es una súper buena pregunta y por eso yo creo que hay muchos editores que posiblemente insisten en la idea de periodismo de soluciones al inicio, ¿no? Pero yo creo que mientras vayan entrevistando a todos lados y también enfocándose en cómo, en cualquier desafío o traba o que no está haciendo bien en la solución, mientras que piensas en hacerlo de la manera más balanceada posible, puede ganar la confianza de los lectores. Y aparte de eso, es súper importante no enfocar en la persona o la organización que lo está haciendo, ¿no? Es sobre su respuesta, es sobre el modelo, no es sobre qué chévere es esa organización y qué valentía tienen buscar y resolver ese problema. No trata de ellos. O sea, ellos pueden ser los protagonistas, pero deberían tener un papel mínimo en el reportaje y deberían enfocar más que todo en el cómo lo hacen y luego de eso buscar cómo no lo están haciendo o qué les faltan hacer y entrevistar, buscar personas que no están de acuerdo con este ejemplo. Entonces, hacerlo lo más balanceado posible. Vale, acá tenemos otra pregunta, nos realiza Natalie Arias. ¿Qué recomiendas? ¿Hasta qué punto las soluciones deben plantearlas las fuentes o el periodista? Sí, eso también es una buena pregunta. Creo que realmente los dos valen. O sea, pueden ser que alguien que te manda un correo, por ejemplo, y si no, porque como periodistas siempre recibimos esos correos de relaciones públicas, ¿no? Que dicen que, bueno, justo lanzamos ese nuevo programa y hace tal, tal y tal. Y puede ser que al inicio te llama la atención. Y si le llama la atención muchísimo y deciden ir y hacer un reportaje sobre eso, tienes que hacer justo lo que dije, investigarlo bien, pídeles que te den datos o cualquier evidencia de impacto que tienen, buscan otros investigaciones, disculpe, que lo han hecho sobre esa misma respuesta. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un artículo ahora que es un reportaje de soluciones que depende mucho de una organización, porque esa organización está manejando esta misma respuesta, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es preguntarles, pedirles que manden cualquier dato de evidencia que tienen, pero también yo fui y encontré artículos académicos que lo han escrito sobre cómo no logra toda esa misma respuesta, que le hace falta de respuesta, que hay otra parte que esta respuesta sola no puede lograr en el software. Entonces eso es algo que yo voy a incluir en el reportaje. Entonces yo creo que realmente depende más de cómo
lo vas haciendo el reportaje y cómo lo vas asegurando que sea lo más balanceado posible. Entonces, si viene de la fuente que está haciendo la solución, o si es algo que encontraste mientras investigando, las dos formas valen. Pero lo más importante es cómo lo tratan cuando vas a hacer el reportaje y cuando lo publican. Porque si tú haces un artículo que solamente celebra a la organización y no habla de los obstáculos o los problemas dentro de la organización, tal vez se están luchando entre líderes o algo así, va a ser difícil ganar la confianza de los lectores. Pero mientras lo haces de una manera en que es súper balanceado, creo que ya estás bien en ese sentido. Vale, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, en temas como la lucha contra el cambio climático, se ven reportajes en los que se muestran los esfuerzos de comunidades para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático, lo que es positivo. Sin embargo, muchos casos son parte de una agenda de propaganda de los gobiernos para dar la apariencia de que están trabajando en el tema. Un reportaje completo debe dejar en evidencia esta manipulación del gobierno, que no es parte de una política pública estructurada. Si es así, deja de ser periodismo de soluciones. Allí te mandé la pregunta para que la leas bien. Claro. Sí, claro, lo estoy leyendo y pensando. Bueno, yo creo que, claro, eso trata nuevamente de la fuente de donde viene el tema, ¿no? Que lo está investigando. Pero yo creo que realmente puede seguir siendo periodismo de soluciones mientras que incluya todas las perspectivas. O sea, incluso si como reportero te das cuenta de que, claro, es algo de propaganda y que es algo que los gobiernos quieren que salga al mundo para que les reconozcan como líderes en este espacio, ¿no? Pero en tal caso, si estás haciendo un reportaje de soluciones sobre este tema, sin visitar el sitio y sin ir allí para ver realmente cómo está funcionando esa respuesta, eso más o menos es relaciones públicas. O sea, eso es hacer relaciones públicas. Al menos que logras entrevistar a personas en otras comunidades. Yo sé que no siempre es fácil conseguir los fondos de poder viajar a otro país para ver, para visitar los sitios o los programas para ver si realmente está funcionando, aunque deberían siempre intentar hacerlo si es posible. Pero si no pueden hacer eso, pero te llama la atención mucho este forma de este modelo, entonces debería por lo menos buscar entrevistar a personas de las comunidades si pueden, o organizaciones independientes que no tienen ningún vínculo con el gobierno, a ver qué dicen ellos, o entrevistar a los expertos que viven o estudian el mismo tema en el mismo país, a ver qué dicen ellos. Porque seguramente, si como cualquier forma de periodismo, cuando vas cavando, vas a encontrar más respuestas, vas a encontrar más lados al asunto. Pero si solamente aceptas un comunicado de prensa del gobierno sobre este modelo y lo publicas sin criticarlo, sin cuestionar más allá que eso, entonces eso no realmente es periodismo de soluciones. Ok, tenemos una cuarta pregunta. Vamos a trabajar 5 preguntas. La cuarta es, ¿qué riesgo hay de que al presentar la solución se pierda de vista o se desvíe la atención respecto de la responsabilidad de quienes generan, por acción u omisión, el problema? Claro.
Bueno, depende también de la forma de cómo quieres estructurar el artículo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, este artículo en el tiempo en Colombia que trata de los rellenos sanitarios. Y este artículo solo no habla de los problemas que tienen los otros rellenos sanitarios, pero es parte de una serie que solamente habla de los problemas que tienen los otros rellenos sanitarios. Entonces, realmente depende de qué quiere lograr con el artículo. Si estás pensando en que falta atención a ese mismo problema, entonces yo creo que tiene más sentido hacer reportaje primero sobre eso. Pero si quiere hacer un reportaje de periodismo de soluciones, la primera cosa que es que ya hay una conciencia pública sobre este tema. Puede hablar un poco nuevamente sobre por qué está así, ya, para como rescatar las personas o los grupos o el hábito social que explicaré cómo llegamos en este lugar con el problema. Pero realmente depende de cómo, de cómo piensas en hacer el artículo. Y en este momento, ahora mismo, que estás pensando en hacer este artículo sobre esta solución, ¿qué vale más ahora? ¿Escribir sobre la solución o escribir nuevos datos o nuevos reportajes sobre el problema que no se han dado a reconocer antes? Pero yo creo que sería muy difícil como meter esas dos cosas en un solo artículo. Sería muchísimo para un lector que está intentando como familiarizarse con el tema. Listo, y la quinta y última pregunta es, ¿qué espacio en tiempo o porcentual de una emisión de noticiero puede ocupar este tipo de historia? ¿Es posible que un noticiero se convierta en un espacio completamente de periodismo de soluciones? Bueno, esta pregunta puede aplicar para todos los medios, ¿no? Como un medio de pronto especializado solo en periodismo de soluciones. Claro, realmente depende de qué quieren los editores, las personas que ya están como al frente del medio. Yo creo que estoy intentando pensar en ejemplos de medios que se dedican solamente a periodismo de soluciones. Puede ser un par de ejemplos, pero realmente más bien lo que pasa es que ellos deciden que un periodismo de soluciones debería ser una parte súper clave a su redacción. Pero realmente depende de qué quieren los editores, de los periodistas. Tal vez que, por ejemplo, están por lanzar un nuevo medio en una comunidad que es un desierto mediático, como se dice, donde no hay muchas noticias, y logran hacer una encuesta o logran hablar con la comunidad o con alguna experiencia que tenían los editores antes como reporteros de esta comunidad. Y por todos esos medios deciden que hay bastante deseo para periodismo de soluciones en esta comunidad. Entonces posiblemente deciden lanzar esto porque les dan cuenta porque van a ser muchas personas que lo van a leer. Eso puede ser una manera en que deciden formar un modelo así, pero claro, no creo que hay un como específico. Yo pensaría como por ejemplo, yo me encanta hacer periodismo de investigación igual como el periodismo de soluciones. Yo nunca podría dedicarme solamente a una forma, porque yo creo que los dos lados se complementan súper bien y los dos lados mientras que andan juntos, son mejores en informar al público de lo que está pasando en su mundo. Pero realmente depende de los líderes del medio.
Vale, listo. Entonces, ahora ya para finalizar, los dejo con Emanuel Upegui, quien nos va a dar, es coordinador del proyecto de periodismo de soluciones de la FNPI y va a dar unas palabras para finalizar. Hola a todos, hola Johnny. Bueno, antes que nada agradecer a todos los que en este momento nos acompañan a través de la plataforma GoToWebinar y por supuesto a través del Facebook Live que se conectaron en este momento de reflexión y de tal vez construcción y de nuevas ideas y de nuevas aspiraciones en nuestro oficio. Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora larga. Compartiendo un poco de tu experiencia y de todos estos años que le has dedicado a narrar este tipo de historias con este enfoque, ¿sí? Yo quería invitar a todos también a unirse a esta nueva comunidad que estamos gestando de periodistas que están interesados en este enfoque de soluciones. Estamos lanzando con este webinar también el toolkit básico para quienes quieran profundizar. Estamos conectados con la red de periodismo de soluciones con su Learning Lab. Es una formato que en 2 horas bien podemos revisar completamente. Hay textos, audios, hay videos para, digamos, irnos empapando un poco más sobre las formas en las que podemos aterrizar este nuevo enfoque a nuestro trabajo cotidiano. Entonces, no es más, quiero de nuevo darles a todos las gracias en nombre de la Fundación para Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano y bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta luego. El toolkit del que les habló Emanuel fue el enlace que les envié de manera previa, en el que está la guía básica para iniciar en el periodismo de soluciones. Entonces pueden copiar y pegar ese enlace en su navegador y allí van a encontrar toda la información, parte de la información que hemos empezado a desarrollar con el periodismo de soluciones. Además, aprovecho para invitarlos en nuestra página web. Tenemos el blog de periodismo de soluciones. Lo pueden encontrar en fundaciongabo.org. Al final de la página está en la parte de blogs, allí encuentran el blog de periodismo de soluciones. También pueden ingresar con fundaciongabo.org/blog/periodismo soluciones. Muchísimas gracias y no es más agradecerle a Johnny y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, desearles una feliz tarde. Hasta luego, chao Johnny, chao a todos. Chao, que les vaya bien, muchas gracias.